de las mayorías populares. Es decir, la idea que hoy reina en el mundo, a partir de la consagración de los derechos humanos y una cantidad de garantías en torno a esto, es que ni siquiera los pueblos, ni siquiera el voto plebiscitario, podría decidir sobre cualquier cosa. Debería haber algunas cosas que no deberían ni siquiera someterse a decisión mayoritaria, porque no es bueno someterla a este tipo de instancias. Esto, claro, es un tema muy riesgoso, pero quiero decir que en la cosmovisión del vallismo este problema ni se soñaba en verlo, y esto está muy bien documentado acá, y esto es lo que nos hace ver que el famoso hiperlegalismo del vallismo tiene también esta contracara, y es que un hiperlegalismo no acompañado de los contrapesos adecuados, institucionales, los mecanismos contramayoritarios que toda democracia necesita para volverse creíble el gobierno de la ley, el gobierno por la ley, en el vallismo estaban desconocidos, no eran ni siquiera planteados como problema, porque había, como dice Forbes, un entusiasmo increíble por la ley como instrumento. Esto también explica por qué el papel secundario que cumplió siempre el Poder Judicial en el proyecto vallista, en esto, simplemente que ese parlamentarismo, ese poder de la ley en el proyecto político del vallismo, significó un gran éxito y una administración muy eficaz de los grandes conflictos que evitaron que estos conflictos llegaran al Poder Judicial. Esto es lo que garantizó un Poder Judicial de bajo perfil, muy honesto, muy estable, pero que no se ocupó de grandes problemas como sí había pasado en otros países. Bueno, me parece que esta y otras cuestiones hacen este libro realmente apasionante, y que yo agradezco mucho su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, Heber, te toca cerrar. Bueno, muy bien. Como sabéis que tengo pánico escénico, me tranquiliza. Cuando hace más o menos un mes y medio Gerardo me pidió que colaborara en la presentación del libro, me mandó un mail donde me dijo que sí, para él significaba un gran honor. Yo le contesté diciéndole que el honor era exclusivamente mío, porque colaborar en el lanzamiento de un libro de uno de los historiadores más relevantes del Uruguay, en ese selecto grupo de los grandes historiadores uruguayos, es una tarea que verdaderamente honra al designado y no al designante. Yo verdaderamente creo que es además un sentimiento colectivo que Gerardo está continuando esa gran tradición de historiadores uruguayos que, para arrancarla en el siglo XX, podría decirse que parte de Eduardo Acevedo, sigue con Pibel Devoto, sigue con Barrán, sigue con una playa de historiadores jóvenes, entre los cuales Gerardo ocupa un lugar destacadísimo. Y creo que este libro sobre el vallismo, veremos sobre qué aspectos del vallismo, pero este libro sobre el vallismo, del cual lo único que tenemos hasta ahora es un adelanto interesantísimo, porque nos faltan 2/3 de la obra completa, creo que es un hito importante. Gerardo además es un historiador, probablemente uno de los pocos en esa playa de historiadores que yo mencioné, que reúne dos cualidades que son inimitables, que son propias de él para hacer la mejor historia, la buena historia. Es un politólogo de primera división, es decir, está preparado para manejarse con las generalidades, con las categorías más amplias, con el comparatismo que supone la ciencia política, y a su vez tiene la hondura del historiador, capaz de penetrar en el caso concreto, capaz de seguir una psicología, capaz de rescatar un personaje, capaz de relevar un acontecimiento. Esa síntesis entre esos dos aspectos
son una particularidad de Gerardo y son verdaderamente importantes para lograr este tipo de trabajos. Yo leí con gran placer me lo devoré este libro en 3 días. Después que lo terminé me pregunté algo que me parece esencial y que ustedes que van a leerlo, me parece que se les va a suscitar la misma duda. ¿Qué tipo de libro es este? ¿Es una historia política del Uruguay de 1910 al golpe de Estado de Terra en 1933? ¿Es una historia cultural? ¿Es una historia de los intelectuales, como muy bien decía Carlos recién? ¿O es todas esas cosas en una mirada nueva, en un enfoque distinto, en un enfoque original? Yo tuve la suerte hace una semana de leer un trabajo de otra de las muy buenas historiadoras, también de primera línea, que no sé si está aquí, me parece que no, que es Alfaro, Milita Alfaro. Milita Alfaro escribió para unas jornadas que hubo de ciencia política hace muy poco, un muy buen trabajo sobre las intersecciones entre la historia cultural y la historia política, ¿verdad? Y yo creo que este trabajo de Gerardo es la ejemplificación exacta de esa intersección. Es una mirada cultural de la historia política uruguaya en ese periodo fermental de formación, en ese laboratorio que fue el primer vallismo. Lo que ocurre es que esa mirada cultural, que la historiografía ha refrescado y ha puesto en primer lugar entre las preocupaciones historiográficas, es una mirada que utiliza lentes multifocales. Creo que esa imagen es adecuada. Son lentes culturales, pero son multifocales, ¿verdad? Son multifocales porque utilizan la cultura para examinar el fenómeno político desde distintos ángulos, si bien priorizando lo simbólico, ¿verdad? La historiografía uruguaya y universal ha tenido distintas etapas, yo no soy ningún especialista en el tema. Sabemos que de la historia política, de los grandes hombres y los grandes acontecimientos, se pasó a la historia de los anales, con la longue durée, se pasó al marxismo, con el determinismo y el materialismo, que fue la hegemonía de los años 60, donde poco importaba el acontecimiento y donde lo cultural era en todo caso un epifenómeno de los fenómenos que realmente importaban, que tenía que ver con la materialidad de los sucesos, con las clases sociales, con el enfrentamiento entre las clases, con los fenómenos de lo que se destacaba como la infraestructura económica que determinaba en primera o en última instancia, esa era una discusión accesoria, los fenómenos culturales. Bueno, ahora en una especie de mirada retro en ese sentido, el fenómeno cultural está en primera línea, pero no monopolizando el escenario. Esto es lo interesante. Esto lo dice muy bien un historiador y un metodólogo que cita a Gerardo en su libro, que es Chartier, ¿verdad?, donde la mirada cultural es una mirada que sirve para iluminar el fenómeno político, pero a su vez hay una interacción permanente entre lo político y lo cultural que se fecundan mutuamente. Y esto en el libro es exactamente lo que ocurre, ¿verdad? Lo histórico está condicionado por lo cultural, pero a su vez el acontecimiento condiciona la mirada. El libro se maneja con 3 elementos que además Milita Alfaro señala en esta visión de la historia política a través de los lentes multifocales culturalistas, que son los documentos que Gerardo utiliza y cita magníficamente, ¿verdad? Documentos que tienen que ver, además, fíjense ustedes, qué importante y qué interesante, con lo que ocurre en la época, con lo que dicen los legisladores, con la presentación a la convención del Partido Colorado de proyectos que
en un apéndice se recolectan y se anexan al libro, que tienen que ver con los discursos, que tienen que ver con lo que se escribe, que tienen que ver con todo aquello que quedó como una pieza discursiva documental. También, naturalmente, con el segundo elemento que incide sobre estos documentos y que estos documentos de alguna manera ayudan a plasmar, que son las prácticas políticas, ¿verdad? Y el tercer elemento, muy importante, yo diría que básico para este nuevo enfoque de la historia cultural que también practica Gerardo, es el enfoque representacional, ¿verdad? Los imaginarios. Los imaginarios, esa categoría tan difusa, tan complicada, pero que todos los días leemos, el imaginario cultural, el imaginario social. Ahora, hace poco me encontré con el imaginario económico, que tienen que ver con dos aspectos. Con aquello que la gente se imagina que es y con aquello que la gente cree que es, que no es lo mismo. Hay un deber ser en la imaginación y hay un ser en la creencia que no siempre funcionan de manera acorde. Pero estos tres elementos, ¿verdad? El documento, la práctica y la representación están influyendo sobre el fenómeno, sobre el acontecimiento, sobre el hecho, sobre el suceso. Y vale tanto lo representacional y lo simbólico como el suceso. Ya no hay más epifenómenos. Lo representacional no es un pseudo suceso, no es una formación que oculta la realidad. Tiene el estatuto del suceso e interactúa con el suceso, le da forma, le da lugar, le da dimensión y le da significado. Todo esto está manejado a la perfección en este libro, que a mí me parece, a pesar de ser nada más que el primer volumen, que cambia de alguna manera los pasos de la historiografía uruguaya y que introduce por primera vez de un modo global y total, abarcando una época decisiva para la historia uruguaya, esta nueva metodología, ¿verdad? Esta mirada culturalista del fenómeno político. Ahora bien, este libro daría para hablar muchas horas. El partido ya terminó, así que yo voy a hablar 2 horas, más o menos. No sé cómo salió, alguien sabe. 1 a 1. Bueno, yo creo que Gerardo plantea un tema decisivo para entender este periodo, saliendo de lo metodológico ahora, que es esa interacción entre el republicanismo y el liberalismo, ¿verdad? La mirada histórica tradicional es que el valleísmo había sido un fenómeno de base liberal. Lo republicano estaba allí, pero no ocupaba el lugar que la investigación histórica desde hace unos años le comienza a dar. Yo solía decir, cada vez que hablaba del valleísmo, que es un fenómeno que me apasiona y que además me emociona, que el Uruguay haya tenido, cuando no existía la socialdemocracia en Europa, un experimento de la hondura, la osadía, el atrevimiento del valleísmo, es un fenómeno que a todos los uruguayos nos debería dar mucha emoción, nos debería dar mucho orgullo. Piensen que la socialdemocracia europea en sus primeras expresiones comienza en los años 20, cuando ya las 2 primeras presidencias de Valle habían tenido lugar. Es un fenómeno en un país muy chiquito que apenas tenía 1 millón de habitantes y que era capaz de lanzar esa catarata de proyectos, algunos discutibles naturalmente que sí, algunos formidables, como la reivindicación de la mujer, la reivindicación del niño, las leyes obreras cuando nadie pensaba en los sindicatos. Y yo por eso solía decir que la primer socialdemocracia del mundo estaba en el valleísmo. Debo decir que hoy me tengo que rectificar en parte. Yo ya no lo diría del mismo modo que lo decía. ¿Saben por qué? Porque la primer socialdemocracia era determinista, era materialista,
era excesivamente marxista. La ruptura de la socialdemocracia con el marxismo demoró mucho tiempo, ¿verdad? En Alemania se produjo en Bad Godesberg allá por el año 53, en España se produjo en los años 70, cuando Felipe González se peleó con su congreso fundacional del PSOE, ¿verdad? En Alemania, les decía en Bad Godesberg, en Inglaterra nunca hubo una tradición marxista tan fuerte, pero de todos modos los Webbe estaban impregnados del Partido Laborista por una visión de entronque marxista. El vallismo nunca tuvo eso, fue mucho más lúcido en ese momento, fue mucho más liberal que marxista. Eso sí, Gerardo nos ha mostrado que fue republicano, que tuvo ingredientes muy fuertes de republicanismo. Era un liberalismo republicano. Cuidado, no hay que creer que el liberalismo y republicanismo en el vallismo se oponían, que eran dos fuerzas opuestas, que eran dos movimientos políticos enemigos. No lo eran. Hubo naturalmente que sí, que hubo algún momento de algún proyecto, alguna idea donde el republicanismo se bandió. Gerardo lo señala. Alguna vez se volvió jacobino, ¿verdad? Alguna vez se volvió en algún proyecto jacobino. Alguna vez habló del bien público por encima de los derechos humanos, en esa pugna que Óscar nos señalaba entre hasta dónde llegan los derechos humanos y hasta dónde llega la majestad de la ley en defensa del bien público. Es un problema que la filosofía política sigue sin resolver. Los liberales pensamos que los derechos humanos, como dice Working, son triunfos, son los comodines de la baraja. Frente a los derechos humanos, salvo en circunstancias excepcionalísimas, muy excepcionales, tan excepcionales que importan poco para la política cotidiana, los derechos humanos son intransferibles, son el coto reservado, son territorio que el Estado no puede invadir en modo alguno. Este es el gran descubrimiento de la modernidad. Hay una tendencia tonta por ahí, muy tonta por otra parte, de creer que los derechos humanos los inventó el liberalismo y que el liberalismo los asoció con el capitalismo y que los derechos humanos son cuestiones forzadas, en definitiva, que tienen que ver con ese periodo especial de la humanidad y que tienen que ver con los intereses de la burguesía y que va a haber un momento donde la holgura económica va a permitir que no se hable más de derechos humanos porque los derechos humanos no van a ser necesarios. Bueno, esta concepción es una verdadera tontería y hoy lo sabemos muy claramente, ¿verdad? Los derechos humanos son un gran descubrimiento de la humanidad. Y cuando Locke, en 1600 y pico, anexa los derechos humanos al liberalismo, no los está inventando. Claro que no los está inventando. Antes que él ha habido desarrollos de los derechos humanos que arrancan desde Roma, desde los estoicos, que arrancan de la escuela de Salamanca, de las ciudades renacentistas italianas. El liberalismo inglés es un continente, es un contenedor que lo que hace es recoger estas tradiciones, ¿verdad? Lo que hace es articularlas, pero no las inventa. Esa tontería ha ejercido una nefasta influencia sobre la historia de los derechos humanos. Y los derechos humanos son producto de todo ese esfuerzo de la humanidad en condiciones muy difíciles y sin nunca poder concretarlos en la forma que afortunadamente se están abriendo camino con todas las dificultades que esto supone en este momento. De tal modo que en esta dialéctica entre republicanismo y liberalismo, lo que agrega el republicanismo, y no es menor, es la preocupación por el gobierno. Si es cierto que hay un liberalismo, si fuera cierto que hay un liberalismo que lo único que le importa es la felicidad del ser humano en tanto individuo, si fuera cierto que el liberalismo es egoísta y no le importa quién participa o quién no participa en el gobierno, si fuera cierto
que el liberalismo en definitiva es de un individualismo grosero, desinteresado de la democracia, entonces la crítica al liberalismo del republicanismo estaría bien asentada. Lo que ocurre es que liberalismos, ¿verdad?, hay muchos. Todos hablan de los derechos humanos, pero no todos hablan de la justicia. Will Kymlicka, un filósofo canadiense, tiene un artículo formidable sobre el tema del liberalismo. Él dice, en este momento, porque lo que nos importa además para digamos, evaluar el vallismo son las categorías actuales del liberalismo, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos un juicio sobre el vallismo, ¿qué vamos a aplicar? ¿El liberalismo tal como lo pudo haber entendido Valle o como lo pudo haber entendido Domingo Arena, o las categorías actuales del liberalismo? Yo creo que para hacer un juicio que nos sirva, que sea válido en este momento, siguiendo el consejo de Riquet de la función de horizonte, tenemos que usar un liberalismo actual, el liberalismo que ahora predomina en el mundo. Y hay dos liberalismos: un liberalismo de izquierda, un liberalismo igualitarista y un liberalismo de derecha, o un liberalismo conservador, si ustedes quieren. Hay una cosa que comparten ambos liberalismos, o dos cosas que comparten ambos liberalismos. Por un lado, el hecho de que el hombre es el único que está calificado para perseguir su propia felicidad. Los planes vitales de cada uno de nosotros son de cada uno de nosotros y el Estado nada tiene que hacer para interferir en ellos. En todo caso, puede dar las condiciones, el ambiente, los medios, los instrumentos para que la felicidad sea más accesible a cada ciudadano. Y el segundo elemento, fundamental para definir todos los liberalismos, tiene que ver con la neutralidad del Estado. El Estado en materia de bien no tiene competencias. No me puede decir a mí ni a ninguno de ustedes cómo debemos elegir nuestra propia felicidad, cuál es el camino para autorrealizarnos. Eso le corresponde a cada uno de nosotros. Pero hay un tercer elemento que es propio del liberalismo de izquierda o del liberalismo, digamos, de avanzada, progresista, para usar el término tan en boga en el Uruguay. Y ese elemento dice que las diferencias económicas y sociales no pueden ser arbitrarias. Yo no puedo favorecerme porque nací en cuna de oro y tampoco puedo favorecerme, ¿verdad?, socialmente o económicamente porque tengo más talento que los demás. Eso debe ser compensado. Quiere decir que el liberalismo de izquierda utiliza estos tres elementos, ¿verdad?, la autonomía humana, la neutralidad del Estado y la necesidad de políticas comunitarias del Estado tendientes a impedir las desigualdades arbitrarias. Este liberalismo así definido, que es el liberalismo nada menos que de John Rawls, que es el liberalismo de Habermas con algunos matices, que es el liberalismo de Working, no se diferencia demasiado del republicanismo cívico. ¿Y por qué no se diferencia demasiado? Porque la gran crítica que le hace el republicanismo al liberalismo en este aspecto es decirle, pero señores, si ustedes no admiten que una concepción del bien sea manejado por el Estado, no pueden obligar a nadie a que participe en el gobierno, no pueden obligar a nadie a cambiar las condiciones económicas, no pueden obligar ningún Estado está legitimado para practicar políticas de igualación. Y eso es un error, porque el liberalismo igualitarista acepta que el Estado intervenga en la justicia, no en el bien. Diferenciar la justicia del bien es absolutamente esencial para determinar cuáles son los límites del Estado. El Estado puede intervenir en lo que tenga que ver con los bienes comunes, en la justicia social. No puede intervenir ni puede decirle a nadie cuál es el camino hacia la felicidad. Entonces, como bien dice Gerardo, ¿verdad?, felicidad y justicia están en ambos, están en el liberalismo y en el republicanismo. La síntesis entre ambos fue el vallismo,
fue ese vallismo de la primera época, con alguna caída perdonable en el jacobinismo, pero en líneas generales fue esta la línea que siguió, ¿verdad? Y por consiguiente no hay oposición, no hay contradicción entre sostener una línea liberal igualitarista y una línea republicana. La crítica de que, en definitiva, el liberalismo se desentiende de la participación ciudadana en la construcción de la cosa pública, en la política, no toma en cuenta que el liberalismo sí sostiene una concepción igualitarista de la justicia. Y para que se concrete esa concepción igualitarista de la justicia, es necesario un yo comunal, es necesario que los hombres se sientan integrados en la sociedad, que tengan un recuerdo de los relatos que hacen a ellos ciudadanos de una sociedad determinada, que practiquen determinadas virtudes, no en nombre del bien, sino en nombre de la justicia. Y esto, me parece a mí, que muestra Gerardo en este libro, a través de esa idea del republicanismo liberal que tan brillantemente maneja. Muchas gracias. Bueno, les puedo asegurar que voy a ser muy breve. En primer lugar, porque mi hijo menor me va a regalar una versión que me gusta mucho de un tango precioso. Yo quiero decir dos cosas nomás. La primera, el libro ya no me pertenece. El libro está ahora en manos de las lecturas. Y realmente me conmueve lecturas tan intensas, tan distintas, tan creativas. Siempre los historiadores pensamos que trabajar sobre el pasado puede ser la posibilidad de construir un espejo útil para el presente. Si eso es así, créanme que cuando construí este libro pensaba algo que forma parte de una convicción y que en este libro he confirmado. El Uruguay es un gran país, que merece mucho la pena vivir. Pero para que sea un gran país, siempre, como en el 900, como en el 2011, tendrá que cambiar siempre. Cambiar en el cambio, y desde el cambio y cambiar, siempre. Es una comunidad espiritual, son valores. Y para hacerlo deberá incorporar siempre a los de abajo, a los más de abajo. Porque en este país la igualdad se construirá para que los pobres sean menos pobres y los ricos sean menos ricos. Nunca aceptaremos la consigna de que para que los pobres sean menos pobres, los ricos tienen que ser más ricos. Y para cambiar habrá que discutir siempre sobre ideas, con mucho coraje, con mucha audacia, mirando al futuro, que es siempre el tiempo más importante, con mucha discusión, pero siempre no para construir una hegemonía incontestada. Nuestra mejor versión, la mejor versión del Uruguay, siempre será una síntesis compleja, en donde quepan de manera distinta, pero integral, quepan todas las voces, como ocurrió hace 100 años y como seguramente desde nuestra mejor versión podrá ocurrir en lo venidero. Todo libro es una carga de agradecimientos. No puedo hacerlos todos. El primero, gracias a Claudia, que completa todos los sentidos. Gracias a tantos colegas, historiadores, docentes,
con los que pude discutir ideas, discutir